En primer lugar, reducir el flujo de las nuevas normas. Hace poco se mencionó que cada 6 minutos hay una nueva norma aquí en el Perú. Eso significa que en la última hora se han creado 10 nuevas normas en el Perú. Felicitaciones, porque tienen cada día más normas. Una idea de la simplificación, la primera es de reducir el flujo. La segunda idea es reducir el stock, el inventario. Hay muchas normas en los textos que tienen muy complejas para la vida de las personas. ¿Cómo podemos eliminar todo ese inventario de normas? La tercera idea es que si no vamos a reducir ese inventario o eliminar el flujo, ¿cómo podemos simplificar las normas que afectan negocios, las empresas grandes y pequeñas y a las personas? Hay dos motivos para tratar de simplificar el gobierno. Uno que tiene que ver con el crecimiento económico. Si le hacemos difícil a las personas, a la gente, de realizar sus negocios, de comprar sus casas o desarrollar sus economías, podemos parar el crecimiento. Pero la otra razón fundamental es que la complejidad no muestra respeto a los conciudadanos. Si ustedes tienen un sistema que es simple de entender, que puede ser navegado y comprendido, entonces así es como se respeta la dignidad de cada persona en cada nación. Entonces quiero relacionar la simplificación no solamente para el objetivo del crecimiento económico, pero el objetivo de todas las naciones democráticas que eligen o deciden tratar a sus vecinos con respeto, y de modo que desde el gobierno darse cuenta que lo que están haciendo es que son afortunados, de que el servidor público es afortunado, y lo primero que tiene que hacer ese servidor público es demostrar respeto a los conciudadanos. Hay 4 lecciones aprendidas en esta diapositiva. Las normas pueden promover tanto el crecimiento en diversas naciones. Cuando hay demasiado regulación, cuando un gobierno es muy regulatorio, eso implica trabas en el desarrollo. A veces hay cosas que deben ser eliminadas. Asumir la responsabilidad es importante. El expositor anterior se refirió a que en la transparencia tenemos en los Estados Unidos, decimos que lo mejor desinfectante es la luz solar. Y eso significa que si el sol brilla en lo que el gobierno está haciendo en sus prácticas normativas, se pueden lograr actividades más limpias, no solo para reducir la corrupción, sino también en el sentido de eliminar prácticas que son injustificables y reducir complejidades no deseadas. Esa contabilidad o rendir cuentas es importante, igual como para nuestros hermanos, hermanas. Entonces, tener descentralización, y yo sé que aquí en el Perú hay organizaciones interrelacionadas que están tratando de reducir esa complejidad y debe involucrar a países que ya están haciéndolo y hacerlo mejor. Otro principio es que estas regulaciones deben tener que ser justificadas en términos económicos, que no sea un simple razonamiento, pero debe haber una justificación económica. Y eso involucra el segundo principio, que las normas deben incluir beneficios que exceden sus costos. Yo no sé, creo que ningún grupo en el mundo que los beneficios debe exceder costos. ¿Quién en el mundo que genera protestas en las calles va a decir que los beneficios deberían exceder los costos? Tercer punto, las normas deben ser simples, y que cuarto punto, que las normas deben respetar el imperio de la ley, que implica claridad, calidad y consistencia entre las normas y los códigos y la vida real. Y si es el caso que las normas en los códigos no reflejan la vida real, entonces lo que se está haciendo es violar el imperio de la ley. Estas normas deben ser sujetas de escrutinio público
deben revisarse periódicamente y las normas deben estar armonizadas con aquellos que son socios comerciales. En los Estados Unidos a veces es difícil lograr una armonización comercial entre Estados Unidos y Europa, entre Estados Unidos y Canadá, entre Estados Unidos y México. Siempre esto es un trabajo permanente, tanto para los consumidores, para las industrias, para lograr ese crecimiento económico, de modo que considera que todas las actividades diarias deben eliminar las acciones divergentes entre las diferentes naciones, si no, no se va a producir relaciones comerciales y no aprenderemos nada. El otro punto es algo que ya escucharon, pero que no van a ser puntos, notas. Los catedráticos de Derecho tienen muchos puntos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la centralización de una oficina de información y asuntos normativos, la OIRA. Solamente hay dos ideas que involucran una de la supervisión, donde se realiza un análisis de los costos-beneficios. Tenemos también los costos laborales, aparte del dinero, y algunos beneficios que no son claros. Entonces, si no son claros, esa ley laboral no podrá ser bien implementada. La oficina tendrá que decir que somos escépticos. También hay controles administrativos entre las agencias y su coordinación. Eso significa que el Centro de Información de Asuntos Regulatorios se asegura que muchas personas quieren hacerlo. Si solo un ministro quiere hacer algo y otros tienen preguntas y lo objetan, si el Ministerio de Comercio le preocupa, el Ministerio de Turismo le preocupa, o el de Servicios Humanos, o si el Ministerio de Trabajo quiere hacerlo, quizás no sea suficiente. Tendrá que haber un acuerdo general de diversas perspectivas. Y esto involucra una insistencia en la medición de las consecuencias de las normas, con las herramientas disponibles. Hay muchas palabras, pero ahí tengo una foto. Este es un actor que estaba actuando como el presidente. No, en realidad es el presidente. Y es una foto importante porque ahí había un debate fuera de la Casa Blanca de cómo reducir la carga normativa de las personas, o sea, la burocracia. Y había muchas ideas que tenían, y porque él veía, por ejemplo, se estaba produciendo una una discusión muy extensa para lograr resultados reales. Una norma debe ser presentada a esta oficina de asuntos administrativos para su aprobación. Si el Ministerio de Trabajo quiere quiere aprobar una norma, entonces, y se dice, los beneficios no justifican los costos, tiene que justificar los costos. Claro que tenemos una corte de apelaciones en los Estados Unidos, pero no significa que el presidente va a anular al regulador. Ciertamente es legítimo considerar que la distribución, la igualdad, pero el mayor enfoque está en el análisis de costos para el crecimiento económico. Y esto significa que ciertas cosas que ciertos ministerios quieren lograr y no lo van a poder lograr. Hay ciertas cosas que los ministros quieren lograr y no va a ocurrir. En los últimos años, nuestra Agencia de Protección Ambiental aprobó una norma para reducir los niveles del ozono y de los contaminantes del aire. Y uno puede pensar en las normas laborales o tributarias pueden seguir la misma ruta, pero el presidente dijo que no. Y ya que él me había dado una guía directa sobre el crecimiento económico, no es hora de regular, sino de permitir el crecimiento económico, dijo, porque así vamos a fortalecer el sistema. Hay pocas reglas bajo la administración Obama que en el primer periodo de la administración Bush. Y eso no nos debe sorprender. A los americanos nos sorprende. Bush es republicano, a los republicanos no les gustan las normas.
y Obama es demócrata, y a los demócratas se supone que les gustan las normas, pero sin embargo han habido menos normas en el gobierno de Obama comparado al de Bush, porque la idea era promover el crecimiento, y se han logrado 150 mil millones de dólares en beneficios por esta reducción de normas. Entonces yo ya me referí a rendir cuentas. Esto está en esta página web. Quizás no es la página web más exitosa que la Internet tenga que ofrecer, pero quiero darles, si es que su corriente sanguínea o su adrenalina no sube demasiado, pero lo que muestro en esta gráfica es que no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, una gráfica, una foto de las normas que los Estados Unidos está pensando aprobar, y podemos ver las normas que el Ministerio de Trabajo está considerando. Pueden ver las que involucran servicios de salud. Todos lo pueden ver. Y eso está bien, porque si no les gusta, podrá decir, me opongo a esta ley, y puede quizás redactar su oposición o pedir una reunión. Entonces la oficina de términos regulatorios quizás pueden convocar a una reunión. Todos los que solicitan una reunión, se realiza la reunión. Aquí tenemos del año 2009 al 2012, es una gráfica comparativa hasta el año 2013. En el año 2013 fue un buen año, y que se generó otros 59 mil millones, y en durante Bush se incrementó de 3 mil millones a 14 mil millones, y que no necesariamente se debe a que los otros dos no hicieron un buen trabajo, sino al enfoque insistente en la simplificación en el balance de los costos. Y aquí hay un documento que se llama la Orden Ejecutiva 13563, que creo que es el logro que nos da más orgullo en el gobierno norteamericano en los últimos 15 años. Es como una constitución, fue emitida por el presidente y que impone mandatos para todo el gobierno norteamericano, toda la rama ejecutiva. La primera idea es un análisis de costos-beneficios. Las agencias gubernamentales deben hacerlo, aunque no lo quieran hacer. Y eso implica flexibilidad, que cada agencia trata de considerar enfoques que reduzcan las cargas y mantengan la libertad de elección para el público. Y lo más importante, el término más importante ahí creo que es la flexibilidad. Que si tienen una opción entre enfoques que previenen la libertad, obstaculizan la libertad, de alguna manera lo que hay que escoger será la flexibilidad. En esta diapositiva hay más texto, pero el primer principio aquí es la participación pública, donde las agencias tienen que observar antes de emitir una norma quiénes van a ser afectados. De eso significa que si la comunidad comercial, si nuestros sindicatos, si los grupos de consumidores, si se trata de bancos, tienen ideas sobre alguna norma, habrá que escucharles. Y la razón de esto es el respeto y la dignidad. No queremos ignorar a personas que quieren llevar la carga del gobierno. El gobierno quizás no sabe lo suficiente. Con frecuencia observo que este tercer principio es muy importante. El cuarto lo sé por conversaciones en el almuerzo, que son tan importantes en el Perú como en los Estados Unidos. Uno puede, para los que traducen a la poesía, quizás lo quieren crear un poema en español. No lo creo. Pero algunos tratarán de traducirlo esto en una poesía. Y decimos que algunos sectores e industrias encaran una cantidad amplia de requisitos regulatorios. Entonces, se requiere de mayor coordinación entre las agencias para reducir estos requisitos, así reduciendo el costo y simplificar todas estas normas. A veces ni los ministros están de acuerdo en qué hacer, y entonces hay que armonizar para que los ciudadanos no piensen que estas son obligaciones
inconsistentes o muy complejas. Entonces, si el gobierno local quiere hacer algo, el gobierno estatal también querrá hacerlo. Entonces, si hay muchas capas de gobierno en un área, y de alguna manera esto es para ayudar en la urbanización de las normas. Lo regulatorio que se observa es observar a todo el inventario de normas y eliminando aquellas que no merecen ya su existencia, que ya son obsoletas y que son muy complejas. Básicamente, en esta norma, Orden Ejecutiva 13610 dice que tiene que realizarse esto cada 6 meses y de modo público, que todo el mundo lo vea. No solamente como en el 2012, por ejemplo, se dice que el segundo lunes del mes de julio se debe formalizar este mandato para poder tener un escrutinio de las normas en los códigos. Y también hay leyes que deben lograr la armonización regulatoria, reduciendo esas disparidades que pueden producir más costos y mayor carga. Porque no debería ser el caso de tener una nación que tiene un conjunto de normas y otro país vecino tenga otro conjunto de normas o diferentes normas, si es que como países vecinos no tienen desavenencias. Entonces la pregunta es, ¿para qué hacer el entrenamiento más difícil? Creo que lo mejor es trabajar en la armonización. Nosotros estamos trabajando con Canadá, yo soy copresidente y trabajamos con la Organización de Normas canadiense para producir un plan concreto de esos bosquejos y hemos obtenido excelentes resultados. Y porque hay plazos a cumplir para entregar estas series. Entonces, la simplificación administrativa se refiere a permitir una mejor coordinación, a reducir el papeleo, resúmenes ejecutivos, la simplificación de los formularios, y hay que enfatizar también, hay una ley en los Estados Unidos que quizás se llama la Ley de Reducción de Uso de Formularios, lo que significa que si cualquier institución gubernamental quiere implementar más uso de papel, tiene que esto pasar por la oficina de requisitos en este tipo de negocios. El hecho de, cuando hablamos de simplificación, entonces la agencia que pueda negarse o presentar una denegatoria juega un rol importante en la gobernanza simplificada. Claro que hay mucho más que se puede hacer para simplificar los requisitos, pero a nivel institucional requiere de una entidad coordinadora que pueden observar y decir, ese formulario implica demasiados requisitos. Entonces, quiero pasar ahora a dos conceptos. El primero es los enfoques flexibles y lo segundo la simplificación. El concepto de enfoques flexibles es que a veces el gobierno logra mejores resultados no a través de mandatos inflexibles, sino más bien a través de expresiones, de lograr darle al ciudadano la libertad de expresión, la libertad de elección. La próxima vez que vayan a la cafetería o restaurante, observen que la gente tiene una preferencia a escoger lo primero que aparece en la línea. Esa es una preferencia. No, busquen la definición de la palabra notch, de la preferencia, porque lo primero que nos llama la atención es lo primero que elegimos. Quizás para hacer cambios, podemos tener cambio en un programa de ahorros o programas que eliminen requisitos legales que no son necesarios. Eso puede ser una facilidad, facilitarle a los ciudadanos estos. Todas las naciones, los países, tratan de generar estas opciones o preferencias
de modo que, por ejemplo, a veces ustedes observan que este pequeño elefante está siendo empujado por el elefante grande. Ese es un nudge, es un empuje. Si quieres llegar a tu propio destino, pero te deja en libertad para decir, no, pero no lo quiero hacer así. Entonces el gobierno con frecuencia debe operar más como un GPS y menos como policía, al menos en el área normativa. Esta es mi única diapositiva escandalosa. Aquí es un señor, acá está orinando, hay una mujer, si ustedes no han visto, así es un urinario. Pero no es cualquier tipo de urinario, este es famoso. Este es el urinario en el aeropuerto de Holanda, donde pensaron que si querían reducir el derrame en el piso, que derramen la orina, pueden pintar una mosca allí en el urinario, y resulta que esta mosca ha hecho reducir que orinen fuera de este urinario en 40%. Entonces, ¿por qué? Porque pueden usar la mosca para disparar su orina. Entonces creo que lo importante aquí es que con frecuencia a donde va nuestra atención, el término es lo que uno hace. Entonces esta mosca es como un atractivo. Entonces en el negocio la idea es atraer conexiones, cosas nuevas para lograr un impacto. Por ejemplo, un consejo antiguo que vemos es la pirámide de nutrición, ¿no? De nutrientes. Imagínense que un alumno, un profesor, un padre trata de reconocer qué cosa es una nutrición saludable. Y ven, algunos, si no saben, puede ser un hombre o una mujer, quizás puede caminar por la pirámide. En la parte superior hay un triángulo. Eso significa que va a adelgazar la persona. Eso representa salud o muerte. ¿Cuál es ese triángulo? No es muy claro. Pero si vemos en la parte inferior, las opciones, ¿pueden reconocer realmente qué es lo que pueden comer? Parece que no. Hay una sola cosa que yo reconozco. El lado derecho a la izquierda, a la derecha parece un zapato, ¿no? Pero ¿podemos comer un zapato? Es lo que el gobierno dice. Esto es una gráfica muy oscura. Entonces, si reemplazamos eso por esto quizá lo han visto, es un nuevo plato, es mucho más simplificado. Es como un GPS. Eso es un punto de orientación que nos invita a comer sin que nadie nos obligue a hacerlo. Entonces, la matrícula automática es una promoción, es una facilidad, y podemos ver que las tasas de matrícula aumentan. Hay una clase ahí, por ejemplo, lo que una empresa o el gobierno hace por defecto puede tener un gran impacto si es que la impresora donde trabajas tiene settings de default, por defecto, ahorrará mucho papel. Si los settings, la configuración por defecto están mal puestas, van a gastar mucho papel. Entonces, allí el equipo debe permitir cambiar las configuraciones. Entonces, algo complejo siempre vence o afecta el objetivo final, que es lograr la simplificación. No debemos, por ejemplo, darle mayor carga de imprimir a los ciudadanos norteamericanos y ver si pueden entender. Hay que darles formularios más simplificados. Este es ya un mandato en los Estados Unidos. Hemos simplificado, por ejemplo, nuestras solicitudes de ayuda financiera en las universidades, y porque tenemos muchos niños, muchos chicos que vienen a nuestras universidades a estudiar. Entonces, tenemos que simplificar estos formularios, no solamente para facilitarle la vida, hacerle la vida más fácil a los alumnos, sino lograr mejores resultados. La matrícula automática tiene mayor impacto que, por ejemplo, incentivos tributarios. Vale la pena recordar, porque el gobierno
no solamente logra sus objetivos a través de mayores impuestos, sino a través de automatizar ciertas actividades. Para asegurar que los niños pobres puedan tener desayunos o alimentos gratuitos, hay que pasar ciertos requisitos y tenemos que decir, si usted es elegible, entonces usted va a recibir su comida, su alimento, porque este programa es para alimentar a millones de niños que de otra manera no podrían alimentarse. Entonces, la idea es aquí reducir las solicitudes, los requisitos de aplicación para que estos alumnos puedan alimentarse, a la vez estudiar y participar en una actividad productiva, y así generamos un mayor impacto. Aquí es lo que se está trabajando en Regulations, normas.gov. Me sorprendí. Antes de trabajar para el gobierno no había esperado ver esto. Esta página web simplificada, que es muy importante para generar nuevas normas que sean más simples y mejores. Porque cualquier persona puede expresar una opinión sobre las normas en Estados Unidos, y si es excesiva, una carga o estúpida, la gente lo va a decir, y entonces la gente en el gobierno van a leer esto. Pero si el reclamo es que la norma implica algo más a cumplir, la gente no lo va a cumplir. Entonces, mi sorpresa o mi observación es que cuando la gente observa este proceso, quizás no solamente es un autogobierno democrático, sino significa que le estamos dando información al gobierno que quizás no pueda necesitar, a menos que todo el proceso sea visible. Tenemos esta datos.gov, hay muchos datos ahí que están públicos para todo el mundo sobre el gobierno, sobre nivel de criminalidad, sobre clima, sobre las colas de seguridad en los aeropuertos. Reconoce impacto ambiental, violaciones, por ejemplo, no pagos, incumplimiento de pagos de papeletas. Entonces, aquí eso es importante. Parece muy técnico, pero básicamente es la misma idea que logró que la invención del GPS. El presidente Clinton le dio al público la información, o sea que han liberado la tecnología, y eso está haciendo lo mismo a una escala mayor. Ya me referí a una revisión normativa que a 120 días, esta es una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, que cada agencia, comercio, transporte, mano de obra, servicios de recursos humanos, cualquier que quiera presentar un plan, la agencia va a revisar sus normas actuales para ver si las normas deben ser modificadas, ampliadas o simplemente abolidas o objetadas. Entonces se han logrado hasta 180 reformas, muchas que han sido produciendo ahorros en millones de dólares anualmente. Entonces, mi sugerencia, la consideración es que sí debería haber un proceso para volver a revisar las normas laborales, las normas tributarias, de transporte, quizás no para eliminarlas o modificarlas, pero debe generarse la pregunta de que si deben ser modificadas o eliminadas. Y otra pregunta en este proceso permanente es que si los miembros del público tienen información, las agencias deben invitar al público que sugiera normas o requisitos que puedan tener su revisión. En el Perú estoy impresionado, es impresionante que se quiere lograr, si esto quieren que sea algo ambicioso, esto puede ser una buena idea. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo,
inspecciones de camiones de transporte. Eso se trata de ayudar así a los choferes de camiones. También los requisitos de contaminación del aire en el uso, reducir por ejemplo el consumo de la gasolina. También a poder invitar a los no productores, a los doctores, enfermeras, y de esta norma se ha logrado ahorros de millones de dólares. Y también en las próximas horas voy a averiguar que ustedes les permitirá pueden usar sus Kindles, sus iPads, pero es pequeño, pero es una buena manera de simbolizar que el gobierno está mostrando respeto por sus ciudadanos, porque no está imponiendo un requisito de seguridad que pueda implicar simplemente olvidarnos de los seguros o la seguridad. Se puede trabajar mucho más en que generen una ley de flexibilidad normativa. Y para los pequeños negocios, para las pymes, piensen en manera de reducir los requisitos, quizás una excepción completa o una excepción parcial, o quizás reducir los plazos o reducir las inspecciones. Piensen entonces, reflexionen porque pero no piensen que una solución va a arreglar todos los problemas, sino que hay que invitar a que la gente cumpla. ¿Y cómo será el futuro? Las agencias deberán informar regularmente el estatus de esta revisión, de estos esfuerzos de la revisión de las normas. Estos informes deben estar disponibles para el público en un tiempo razonable. Pero quiero referirme a 4 direcciones hacia el futuro. Primero, hay que pensar en proyectos de gobierno del siglo XXI, que debe tener su propio título: mayor simplificación facilitada. Las empresas por todo el mundo, y muchos aquí, están prosperando porque han brindado esta experiencia a sus clientes y les facilitan las cosas. Usar celular es fácil. Hasta un niño de 3 años puede usar un celular. Entonces, ¿a los gobiernos acaso no les gustaría ser así? Otra idea es que para los sectores públicos y privados, esto es algo importante: involucrarse, participar en un análisis de sus normas ya existentes. ¿Cuántas normas podrían eliminarse en los próximos 6 meses? Que son normas que realmente no producen nada nuevo. Hay que reducir entonces esa carga acumulada. Incluyo a mi país también en esto. Es un trabajo en el que tenemos que tomar tiempo. Cuando yo trabajaba para el gobierno, creo que lo más escuché de la comunidad industrial y también de los sindicatos, a veces incluso de la comunidad ambiental, que hay un requisito que es bueno, pero hay otro requisito que es bueno, pero hay un tercero que está bien aceptable, pero un cuarto que es peor que bien, pero no es terrible. Pero si integras estos 4, es horrible. Lo bueno, ok, o sea, más o menos, y no muy bueno, es terrible. Y la razón es que esa carga acumulada de estas normas sensibles, y hay que observar lo importante de buscar un método para reducir la acumulación de esta carga. Y justo es un estudio que son los efectos acumulados para lograr que el gobierno se enfoque en este problema, pero es algo en lo que se viene trabajando todavía, que se debe trabajar en los próximos 10 años. Y la última dirección, y de alguna manera es la más simple de todas, es escuchar al público. Hay un gran economista que ganó un premio Nobel, Friedrich Hayek, H-A-Y-K, de la Universidad de Chicago. Hayek, el señor Hayek lista muy buenas ideas y dio una gran idea. Hayek tiene muchos admiradores porque tiene buenas ideas. Yo admiro una de sus ideas. Y él tiene docenas de buenas ideas. Su gran idea fue la siguiente: que los mercados le va mejor que los planificadores es porque ellos cuentan con más información. Si se ponen a pensar en el precio
de un celular o de sus zapatillas, eso resulta de la información y los valores de millones de personas. Algunos dirán, yo he pagado mucho por esto. Otros dirán, a mí no me gusta ese producto. Entonces el precio de un bien en los mercados funciona y creo que es un milagro. Y la razón de que es un milagro, porque tienen tanta información ahora disponible. Hayek o un planificador no lo puede hacer, aun si un planificador del gobierno conoce mucho o está bien motivado. Y ningún planificador podrá saber tanto como millones de personas sí lo saben. Sobre los productos que les gusta, yo observo que esta idea, lo que pasa es que la gente tiene mensajes muy dispersos. Entonces, ¿cómo nos convertimos en expertos? Porque la gente sí tiene ese conocimiento. Cuando yo trabajaba para el gobierno, me acordaba del doctor Hayek en ese punto y que la gente, incluyendo gente de otros países, saben muchas cosas que nosotros no sabemos. Y para contar con un proceso de incorporar esa información, quizás no sea tan bueno como el sistema de precios, pero es una salvaguarda para el error. Una y otra vez hablamos de normas, procedimientos, pero volvemos y luego observamos, no, que esto no está correcto, estamos pagando demasiado por esto. Y en el peor de los casos, a veces hay daños y consecuencias no esperadas, porque la gente, a pesar de que la gente nos estaba comentando al respecto. Entonces, una manera de controlar el sistema quizás es no tener respeto al sistema. Y en una última diapositiva, con respecto a la simplificación y asumir responsabilidad, rendir cuentas y enfoque hacia la regulación, nosotros estamos en el tip, somos la punta del iceberg, y en este iceberg, solamente porque solamente se visualiza la punta, es muy hermosa. Muchas gracias.